ciudadanía, pero siempre bajo una visión preventiva prospectiva. Está dirigida a toda condición ciudadana, a toda persona, de cualquier condición social, política y económica. Lo importante es recrear, de manera socializante y socializadora, la diversa realidad del Perú, expresada en niveles de gobierno con énfasis en la condición ciudadana. Porque la realidad no solo se vive, también se discute, se analiza, se confronta y se sueña a través de la palabra. Realidad bajo palabra, artículos reunidos, es una obra que lleva el sello de editorial universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Invito a la academia regional y nacional a visitar editorial universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. El Vicerrectorado de Investigación, a través de la Unidad Editorial Universitaria, nos dan a conocer el proceso para la publicación de libros. Si eres docente, egresado o estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y quieres publicar tu libro, debes tener en cuenta el siguiente procedimiento. El autor debe presentar la solicitud de publicación de su manuscrito al Vicerrectorado de Investigación. Cuando el Vicerrectorado de Investigación apruebe la solicitud, será enviado al Instituto de Investigación. Será el Instituto de Investigación quien autorice a la Unidad Editorial Universitaria el proceso de publicación, haciendo llegar el manuscrito. La Unidad Editorial Universitaria envía el manuscrito al Comité Editorial para su revisión de Turnitin y revisión de pares. Una vez revisado, el Comité Editorial devuelve el manuscrito a la Unidad Editorial para que continúe el proceso de publicación. Luego, la Unidad Editorial coordina la edición del libro con el autor y la oficina de impresiones. Posteriormente, la Unidad Editorial informa al Instituto de Investigación que el libro cumple con los requisitos de publicación y solicita la autorización para que el autor realice el pago del ISBN y código de barras de la Biblioteca Nacional. Una vez autorizado, la Unidad Editorial coordina con el autor sobre el trámite del ISBN y el depósito legal del libro ante la Biblioteca Nacional. Finalmente, plasmados los números del depósito legal en el libro, la Unidad Editorial coordina con el autor para que se proceda con la impresión en caso de que el libro sea en formato físico, o subirlo al repositorio de nuestra universidad si el formato es digital. Maestra, buenas tardes. Su micro está apagado.
Buenas noches. Por favor, me dicen si están escuchando. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la quinta sesión, que comprende el proceso de edición. Ya. El proceso de edición es un conjunto de pasos para preparar el manuscrito para su publicación. Este incluye procesos como la edición, la corrección de textos, la diagramación y el diseño de portada. Se prepara el texto para su impresión y distribución. Vamos a ir desglosando cuáles son las etapas del proceso de edición, pero siempre van a comprender, o sea, siempre va a depender de la editorial el proceso de edición que va a seguir, es decir, es un proceso interno, ¿no? Pero vamos a detallar, ¿no? Igual qué es lo que comprende o cada etapa que comprende el proceso de edición. La edición de texto. En la edición de texto se revisa el texto original, es decir, el manuscrito que envía el autor, que ha enviado y que ha sido seleccionado por la editorial, ¿no? Para determinar la estructura lógica, la adecuación a las competencias de los lectores y evaluar si se requiere añadir o prescindir de algunos contenidos, ¿no? En esta etapa se prepara el texto para la corrección y la diagramación. Es decir, se recibe un manuscrito, el manuscrito que ha sido seleccionado tiene ya la estructura que ha planteado el autor, tiene los capítulos también completos. Sin embargo, en el proceso de edición, lo que se verifica es la estructura, ¿no? Si se puede mejorar la estructura, se pueden arreglar o se puede mejorar el lenguaje, o si se determina que falta agregar un contenido o se quiere agregar fichas, prácticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estructura, mejorar contenido, se ve en la etapa de edición, ¿no? Después de que ya está superada esa etapa, y ahí se coordina bastante con el autor, ¿no? Si hay que agregar contenidos, eso justo se le solicita al autor. También se puede revisar en esa etapa lo que son referencias, ¿no? Por ejemplo, si faltan referencias que están citadas en el contenido, pero no se colocan en la lista, también esa es otra clase de observaciones que también se hacen en la edición de texto, ¿no? También si hay párrafos, o sea, cuando se habla de evaluar el contenido es básicamente párrafos. Si hay párrafos que no deberían ir, qué sé yo, ahí es que se edita el texto, ¿no? Se le hace la observación al autor para, por ejemplo, suprimir algún párrafo o agregar algún contenido, algunos párrafos, o agregar una sección, ¿no? Por eso es que también se ve la estructura, ¿no? Y si hay, por decir, muchas subdivisiones en algún capítulo, también le hace alguna observación en ese sentido, ¿no? Acortar para que la estructura sea más dinámica, todo se adecua para el lector, ¿no? En esta etapa siempre se ve lo que es estructura y contenido. Cuando ya está aprobado eso, en coordinación con el autor, ya pasa a la siguiente etapa, que es la corrección de textos. Ahora, la corrección de textos puede ser ortotipográfica y también la corrección de estilo, ¿no? Son dos tipos de corrección. En la corrección ortotipográfica se eliminan los errores ortográficos, de puntuación y tipográficos. Puede hacerse en la primera corrección o en la segunda corrección según la necesidad del texto. En este tipo de corrección solamente se ve todo lo que es ortografía, según la RAE, ¿no? Que es la Real Academia Española. Puntuación y también tipografía. Con errores tipográficos nos referimos, por ejemplo, al uso de cursivas, uso de negritas, ¿no? Cualquier recurso tipográfico en este proceso se verifica que esté aplicado de forma uniforme, ¿no? Por ejemplo, los extranjerismos se escriben en cursiva, ¿no? Entonces, en la corrección ortotipográfica se verifica que todos los extranjerismos, palabras en otros idiomas, estén en cursivas, escritos en cursivas, ¿no? Y se uniformiza si hay algunos que no estén, ¿no? Igual uso de comillas, ¿no? También las negritas, que no es muy recomendable utilizar negritos en el texto porque contrasta mucho y llama la atención demasiado en la página, ¿no?
Ahora, en la corrección de estilo, y también mencionaba que la corrección de ortotipográfica se puede hacer en la primera corrección o en la segunda corrección, y depende todo del texto, ¿no? Dependiendo del tipo de texto y también de los procesos que sigue la editorial, se puede determinar que ya no pase por una corrección de estilo que ahorita vamos a definir, sino solo por una corrección ortotipográfica, ¿no? Que es una etapa indispensable por la que tiene que pasar todo un manuscrito antes de ser publicado, ¿no? Es indispensable. La de estilo es recomendable, pero depende mucho la decisión de la editorial y también la necesidad del texto, ¿no? Hay textos que me llegan que solo requieren de corrección ortotipográfica, ¿no? Entonces, corrección de estilo ya implica una revisión más profunda. Entonces, no sería necesario si el texto ya está bien trabajado en la redacción y solo necesita una corrección ortotipográfica, se opta por esto. Pero hay otros procesos en los que después de la edición pasa a la corrección de estilo, que es una corrección, una revisión más profunda, y la corrección ortotipográfica se hace en una segunda etapa, ya cuando está diagramado, ¿no? Por eso hablo de primera corrección y segunda corrección. En la corrección de estilo, que es el segundo tipo de corrección, lo que se revisa es el adecuado uso del léxico, la gramática y la sintaxis en el texto según las normas de la Real Academia Española, ¿no? Que es la RAE. Asimismo, se busca darle fluidez al texto y el estándar lingüístico del público al que está dirigido, ¿no? Aquí se realiza una corrección más profunda, le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se revisa gramática, se revisa sintaxis, se le da fluidez al texto, también se revisa la economía lingüística, se procura la economía lingüística, la precisión léxica, y se toma en cuenta el estilo de redacción del autor, pero también dependiendo de quién esté dirigido, ¿no? No es lo mismo el estilo de redacción, por poner un ejemplo, de un libro que va dirigido a público infantil que uno que va dirigido a un público adulto o un público amplio, ¿no? Eh, y según eso se adecua el estándar, el tipo de lenguaje, ¿no? Y se tiene que Señorita estandarizar. Carla, no está presentando, por favor. Perdón. No está presentando. Ok, perdón. Ahorita lo soluciono. Muchas gracias por indicar. Me comenta si se ve, por favor. Ya, ahora sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por decirme. Ya. Se sigue visualizando, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya, como les decía, en la corrección de estilo se revisa el adecuado uso del léxico, la gramática y la sintaxis, ¿no? Es una revisión más profunda del texto, ¿no? Se ve también la fluidez de la redacción, que el estilo del lenguaje, el tenor sea uniforme en todo el texto, ¿no? De arranque el autor determina cuál va a ser el tenor del texto, el tipo de lenguaje, ¿no? Pero en el caso del corrector de estilo también revisa si en algún párrafo el uso o el estilo del lenguaje no es el mismo que en el otro, ahí también identifica, ¿no? Y va adecuándolo. El corrector de estilo ya hace la adecuación ahí en esos casos en los que identifica que el estilo es diferente, ¿no? Igual siempre se trabaja con un control de cambios en el Word. Esta etapa de la corrección de estilo es en Word, ¿no? Y el autor puede verificar cada corrección que se hace, ¿no? La corrección ortotipográfica también se hace en Word y en el texto diagramado, ¿no? La corrección de estilo nunca se hace cuando el texto ya está diagramado. ¿Por qué? Porque al ser más profundo implica hacer más cambios. Y no se pueden hacer tantos cambios cuando ya el texto está diagramado porque implicaría que todo se mueva, ¿no? De eso también les voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Ya. Luego está la etapa de diagramación. Una vez que el manuscrito ya ha sido editado, corregido, ya sea con corrección de estilo o corrección ortotipográfica, luego se devuelve al editor. El editor
o sea, la edición de texto es una etapa, ¿no? Pero ahora, el que supervisa esto es el coordinador editorial, ¿no? Entonces, una vez que ya está corregido, el coordinador editorial se lo da al autor para que verifique las correcciones que se han hecho, ¿no? Ahí aprueba o desaprueba, ¿no? Las correcciones ortográficas, yo les recomendaría que siempre las aprueben. Siempre las aprueben. Si tienen alguna duda ortográfica o qué sé yo, consultarle siempre al corrector. Porque en muchas ocasiones a los autores hay correcciones que les parecen, o hasta a cualquier persona, ¿no? A mí misma, algo me suena raro, ¿no? Ese es el típico comentario que nos puede sonar algo raro y decimos, ah, no, eso está mal. E intervenimos de frente en el texto. Pero probablemente sí tenga una razón de ser y un respaldo en las normas ortográficas de la RAE, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno como consultar, ¿no? De repente sí tiene una norma que respalda esa corrección que se ha hecho, o de repente se le puede haber pasado el corrector, y en ese caso se efectúa la corrección, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno tener una coordinación constante con el corrector, ¿no? Listo. Entonces, después de que el autor ya ha verificado las correcciones, ha aprobado o desaprobado, el manuscrito ya está listo para la diagramación. La diagramación comprende la composición del texto y la distribución de imágenes, ¿no? Para ello se determinan las familias tipográficas. Las familias tipográficas son los tipos de fuentes que vamos a utilizar para la diagramación del libro, ¿no? Los elementos de la página. Los elementos de la página es todo lo que se puede encontrar en la página, que pueden ser títulos, subtítulos, el cuerpo de texto, ¿no? Los párrafos, las notas al pie de página, si hay tablas, si hay figuras, todos los elementos que haya, si hay fotos o imágenes también. Todo eso lo distribuye, lo compone el diagramador, ¿no? En la diagramación se realiza en un programa que es el InDesign, ¿no? Es un programa exclusivo para diagramación de libros, revistas, ¿no? Todo lo que es diagramación. Las imágenes, por ejemplo, si se quiere hacer un trabajo en la imagen, algún tipo de edición en la imagen, para adecuarla para impresión, se trabaja en otro programa, ¿no? Que es Photoshop, ¿no? Entonces, cada formato tiene su programa, ¿no? Para la diagramación es el InDesign, ¿no? También se determina el tamaño de las cajas. Las cajas se le llama donde va el texto, ¿no? El texto se coloca en las cajas, ¿no? Del programa de InDesign. También se determinan los interlineados, ¿no? El interlineado del párrafo, el interlineado entre el espacio entre párrafos. El interlineado es el espacio entre línea y línea y también entre párrafos, ¿no? Los márgenes también se determina y todo se diagrama según el formato del libro. ¿Cuál va a ser el formato del libro? El tamaño, ¿no? Si es un A5 o tiene una medida específica, ¿no? Que eso también es determinado por la editorial, ¿no? La editorial siempre determina cuál es el formato o el tamaño de los libros, ¿no? Para el catálogo, ¿no? Y también en la diagramación se determinan las normas de estilo tipográfico según el tipo de libro, ¿no? Dependiendo del tipo de libro se determina el tamaño de las fuentes, o sea, la familia tipográfica, ¿no? Generalmente todo lo que son fondos universitarios hacen una maqueta donde ya establecen todos estos elementos, cuál es la familia tipográfica que siempre van a usar, el tamaño, el interlineado, todo eso lo determina, y el maquetador o el diagramador lo que hace es aplicar todos los estilos, ¿no? Y mantiene eso para todos sus libros. Todos sus libros tienen el mismo tamaño de fuente, tipo de fuente, ¿no? Para mantener una uniformidad en el catálogo editorial, ¿no? Ahora bien, el diseño de cubierta. En el caso del diseño de cubierta, se debe crear una cubierta que recoja, exprese y sintetice el espíritu de la obra. Además, debe ser atractiva para destacarse en el punto de venta y captar la atención del potencial lector. En el caso del diseño de cubierta es importante trabajar de la mano con el autor, ¿no? Algunos autores tienen algunas ideas para su diseño, para el diseño de la cubierta, o de repente también de libros que aborden el mismo tema, ¿no? Y que
ellos tengan en mente alguna imagen que deba ir en la portada, también es importante por eso comentarle al diseñador, pero también sirve para eso la sinopsis o la finalidad del libro, el público al que va dirigido, toda esa información que se le llama metadatos. Metadatos es la sinopsis del libro, ¿no? Eh, Tiene otros elementos también, ¿no? El número de páginas, todos esos son metadatos. Pero entre los metadatos lo que nos interesa acá para el diseño de cubierta es la sinopsis y el público dirigido. Eso sirve bastante para los diseñadores, ¿no? Y también por ahí seguramente le pueden dar algún soporte gráfico como, ay, estas imágenes están relacionadas con el tema que se aborda en el libro, o o qué colores se suelen utilizar en los libros del tema que ustedes están abordando, porque a veces también, dependiendo del tema, utilizan más ciertos colores, ¿no? No sé, por ejemplo, si es un tema medioambiental, no sé, utilizan más el verde, ¿no? O el azul, ¿no? También se consideran esas cosas, ¿no? Y eso generalmente lo tiene más a la mano el autor, ¿no? Entonces, conversar de todos esos elementos con el diseñador también es importante, ¿no? Ayuda a su labor, ¿no? Ahora, un tema que se toma en cuenta también en el diseño de cubierta no es solamente que de alguna manera refleje el tema del que trata la obra, ¿no? Sino también que capte la atención del lector, ¿no? O sea, la portada o la cubierta siempre debe tratarse de que sea atractiva. Eh, Siempre se habla de que sea atractiva porque tiene que, o sea, al estar expuesto, por ejemplo, en una librería, en medio de un montón de libros tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, por eso siempre se busca que sea atractivo, ¿no? Para que el lector al toque o sea, jale la vista y le dé una oportunidad para revisarlo, ¿no? Aunque en estos libros que abordan temas, ¿no? Que son de divulgación científica, los lectores ya van buscando, ¿no? El tema que les interese, ¿no? Pero de todas maneras siempre es un plus hacer una cubierta atractiva. Ya. Una de las etapas también del proceso editorial es la gestión del ICBN y del depósito legal, ¿no? El ICBN es el código de barras, ¿no? Y es lo que nos va a permitir comercializar el libro, ¿no? Este trámite de gestión de ICBN se hace casi en la etapa final del libro, ojo, ¿no? También es lo que recomienda la misma BNP, ¿no? O sea, la Biblioteca Nacional del Perú, hacerlo ya en la etapa final. No, no solamente por el tema del número de páginas. Sí, perdón. Parece que no está corriendo las diapositivas, está estática en una. Está en gestión de ICBN. No, no está y debe presentarse completo, en presentación completa, pero no está corriendo las diapositivas. Ya, se ha lajeado. Perdón, un momento. Voy a compartir nuevamente. Ya, me comentas si se visualiza, por favor. Me comentas si se visualiza, por favor.
Sí, 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 se está visualizando. Ya. Bueno, les mencionaba sobre la gestión de ICBN y de depósito legal que se realiza después, se recomienda realizar después de la diagramación del libro impreso. Sin embargo, la BNP siempre recomienda hacerlo en la etapa casi final ya del proceso de edición del libro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pide una serie de datos, ¿no? Entre ellos también es el número de páginas, cuál va a ser el formato del libro. Para tramitarlo suelen pedir la página de créditos, la portada, también la cubierta, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una etapa casi final del proceso editorial. Ahora, el trámite de ICBN se hace para obtener también el código de barras, que es lo que permite comercializar el libro, ¿no? Para la venta del libro. Además de la gestión de ICBN que se hace con la BNP, también se tiene que tramitar el depósito legal, que la función que tiene es acopiar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico nacional, ¿no? Entonces, en el depósito legal lo que se hace es, todo esto es para impresión, ¿no? Cuando el libro está pensado para impresión, se tramita también el depósito legal, ojo, ¿no? Para el depósito legal, ¿no? Porque la gestión de ICBN se hace tanto para el libro digital como para el libro físico, pero el depósito legal es solamente para el libro impreso, ¿no? En el sentido de que tenemos que, bueno, para el depósito legal se lleva a la biblioteca 4 ejemplares, ¿no? Ahora, la gestión de ICBN, de todas maneras, en el caso del fondo de Pedro Ruiz del Gallo, pues lo tramita la universidad, el fondo, ¿no? Pero les estoy hablando en términos amplios en qué consiste la gestión de ICBN y el depósito legal, ¿no? Y en el caso del depósito legal se llevan 4 ejemplares a la BNP, ¿no? Del libro impreso. Y si fuese un libro digital, simplemente se sube a la plataforma que tiene la BNP, que tiene el depósito legal, y se sube el libro digital, ¿no? O sea, en eso consiste el depósito legal para el caso del libro digital. Para el libro impreso sí hay que llevar los ejemplares impresos. 4 ejemplares se llevan a la BNP. Ya. Ahora, luego de que se ha cerrado el proceso editorial es lo que se hace antes de la imprenta, ¿no? O sea, se prepara el manuscrito, se convierte en libro, se prepara para llevarlo a la imprenta, ¿no? O para enviarlo a la imprenta. Entonces, la producción editorial comprende una serie de tareas relacionadas con el contacto entre la editorial y la imprenta. Su finalidad es coordinar la gestión de la impresión, la encuadernación, la recepción y el traslado de los libros en el plazo establecido. ¿No? Entonces, una vez que ya está cerrado el proceso de edición, ya la editorial coordina con la imprenta para realizar la impresión de los libros, ¿no? La imprenta se imprimen las páginas, se encuaderna y se coloca todo en formato de libro, ¿no? Ya, este es como un resumen de los pasos para publicar un libro, pero son pasos extensos, no siempre se sigue cada uno de estos pasos, pero sí es bueno como conocerlos para tomar en cuenta todo lo que puede implicar un proceso de edición, ¿no? Siempre se adapta el proceso editorial a la editorial específica, ¿no? Lo que considere necesario para poder producir el libro, ¿no? Entonces, como les hablaban antes, se puede hacer lo que es la edición de mesa. Antes le comentaba sobre edición de texto, que es la edición de mesa. Le llaman el editing, ¿no? La edición del texto propiamente dicho. Porque también está la función del coordinador editorial, que es el que coordina que todos los pasos se lleven adecuadamente, ¿no? Entonces coordina con el autor, coordina con el corrector, coordina con el diagramador, el diseñador de cubierta, ¿no? Y también hace las coordinaciones con la imprenta, ¿no? Son las funciones de un coordinador editorial, ¿no? Ahora, también está lo que es el director editorial, que es el que compone el catálogo, ¿no? Los libros que va
que va a conformar su catálogo también. Entonces, son como diferentes funciones que derivan de la edición. En cambio, la edición de texto, la edición de mesa, ve el proyecto específico, ve el proceso de edición de un libro, ¿no? Bueno, en el caso de la corrección de estilo, como les decía, puede ser bueno, en el caso de la corrección en general puede ser una corrección ortotipográfica o puede ser una corrección de estilo, que es una corrección más profunda, ¿no? La corrección puede tener dos etapas, ¿no? Puede ser en la primera corrección, luego de que ha pasado el texto por el editor, se realiza la primera corrección, luego se diagrama el texto. A la par también se puede estar haciendo el diseño de cubierta, ¿no? Y luego de que está diagramado, también el corrector lo puede revisar. Ahí la corrección que se haga siempre es corrección ortotipográfica. También le llaman corrección de pruebas, porque ya es la revisión cuando el libro ya está diagramado, ¿no? Entonces solamente en ese caso ve lo que es ortografía, si por ahí se ha pasado algún error ortográfico o alguna marca tipográfica, ¿no? Porque en el Word se hacen las marcas de cursiva, negritas, ¿no? Entonces cuando ya está diagramado, al pasar por el programa de InDesign, puede ser que alguna negrita, alguna cursiva, alguna versalita, en el caso de los siglos que se escriben en versalitas, no se haya pasado, ¿no? Entonces ahí hace sus marcas de corrección para que el diseñador o el maquetador pase la corrección de cursivo o de negrita, ¿no? O sea, ve esos detalles, o que no se haya pasado una viuda, una huérfana, ¿no? O sea, una línea que quede suelta al final de una página o al comienzo de una página. Ve esos detalles, ¿no? Pero no ve lo que es corrección de estilo, porque la corrección de estilo es profunda y sí necesita que no sea en un formato que se mueva, ¿no? En el Word sí se puede hacer todo lo que es corrección de estilo. Pero ya una vez maquetado, solo se recomienda una corrección ortotipográfica, ¿no? E igual, en esa etapa el autor, o sea, cuando ya le entregan el PDF, ya todo diagramado, solamente puede ver ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, eliminar líneas, párrafos, nada de eso es recomendable hacer cuando ya el texto está diagramado, ¿no? Porque implicaría que todo se mueva y trabajar dos veces otra vez, ¿no? Todo lo que es cambiar párrafos, alguna línea, ¿no? O mejorar el texto, todo eso se hace en la etapa de edición y corrección en Word, ¿no? Ahí sí podemos intervenir. Pero cuando ya está diagramado, no es recomendable. Solamente hay algún detalle, ¿no? Algún apellido de uno de los autores que utilicemos en referencias, o el contenido que esté mal escrito, algún año de la bibliografía que se nos haya pasado, ¿no? Esas cosas, detalles, ¿no? Bueno, la maquetación se le dice maquetación o diagramación, ¿no? Ya. Luego, la corrección de pruebas es lo que le comentaba, ¿no? Cuando ya está todo diagramado, igual se hace una revisión para ver que ya el texto diagramado se revisa nuevamente, ¿no? Para ver que se hayan marcado todas las pautas tipográficas, ¿no? En el caso de la creación del libro digital, el libro digital puede estar en distintos formatos, ¿no? Puede ser en PDF, que es el formato usual. También puede ser en EPUB, que es otro formato, ¿no? En el caso de la Universidad Ruiz del Gallo lo suben, pues, ¿no?, al repositorio, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuáles son los pasos de publicación. Los pasos de publicación y también el proceso de edición que sigue el fondo universitario, ¿no? Y la gestión de legales es lo que les comentaba, el ICBN, el depósito legal, ¿no? Y finalmente ya es la publicación, ya sea del libro impreso o del libro digital, ¿no? Ahora, el proceso de publicación que sigue la unidad universitaria de Pedro Ruiz del Gallo es el siguiente, ¿no? Empieza son pasos, ojo, para el proceso de publicación. Luego está lo que es el proceso de edición, ¿no? Entonces, en el primer paso, el autor tiene que presentar la solicitud de manuscrito. Presenta la solicitud, que es una solicitud simple, y también presenta el manuscrito completo, ¿no? Es importante esto del manuscrito completo. Hay universidades, como creo que les comenté en la primera sesión,
que piden avances, ¿no? Que sí piden propiamente una propuesta de publicación, ¿no? Cuando tú envías una propuesta de publicación en una editorial es porque estás en proceso de escritura, ¿no? Es como un proyecto, ¿no? O sea, estás en proceso de escritura, pero todavía no tienes finalizado el manuscrito, ¿no? Entonces, esas universidades, algunas editoriales también, ¿no? Piden solo avances de manuscrito, ¿no? Que puede ser un capítulo, 2 capítulos, ¿no? Y se entiende que el autor todavía está en proceso de escritura en algunos casos, y en otros casos ya ha terminado el manuscrito, pero la editorial solamente pide avances, ¿no? Y con eso hace una preevaluación y luego ya te pide el manuscrito completo, ¿no? Pero en el caso de la unidad universitaria sí te pide el manuscrito completo y una solicitud simple, ¿no? Eso se va al vicerrectorado de investigación, ¿no? En el paso 2, el vicerrectorado aprueba la solicitud y lo envía al Instituto de Investigación, ¿no? En el paso 3, el Instituto de Investigación autoriza a la unidad editorial universitaria el proceso de publicación al entregarle el manuscrito, ¿no? En el paso 4, la unidad editorial universitaria envía el manuscrito al comité editorial para revisión de Turnitin y revisión de pares. Esto es lo que comprende ya la evaluación del manuscrito, ¿no? Los pasos anteriores son pasos, digamos, administrativos que se realizan, pero que también es bueno conocer, ¿no? Porque es por ello también que las evaluaciones también demoran, ¿no? Todo tiene un proceso, sigue un proceso adecuado, ¿no? Pero una vez que ya está en esta etapa en que la unidad editorial envía el manuscrito al comité editorial, aquí es el momento de la evaluación del manuscrito, ¿no? Pasa por una revisión de Turnitin y una revisión de pares. La revisión de Turnitin lo que evalúa es la originalidad, lo que le comentaba creo que en la primera sesión, en la segunda sesión, el nivel de texto original que hay, si hay texto que no ha sido citado, o sea, todo eso salta en la evaluación del Turnitin, ¿no? Si hay un porcentaje muy alto también o regular, se puede de repente devolver al autor para que haga ajustes en el manuscrito, ¿no? Que viene a ser paráfrasis, ¿no? O si ha faltado citar adecuadamente también. Todo eso se evalúa acá y si hay observaciones se hacen también, ¿no? Se pueden hacer al autor, ¿no? O sea, se acepta el manuscrito, pero con ciertas observaciones que tienen que ser levantadas para que se derive ya al proceso de edición, ¿no? La revisión de pares, en la revisión de pares lo que se hace es revisar criterios de selección, ¿no? Si el texto, cuál es el aporte, ¿no? Si tiene un valor agregado, ahí se revisa todo ello, ¿no? También si tiene, siempre hay que mantener un rigor académico, así sea un libro de divulgación, se mantiene el rigor académico, ¿no? Lo que cambia son las formas, ¿no? Hay que aterrizar el lenguaje y todo ello para que el conocimiento se pueda transmitir a un público más amplio, ¿no? Pero igual todos estos elementos también se toman en cuenta en los criterios de selección, en la revisión de pares, ¿no? Que son lectores ciegos, le llaman, ¿no? Son especialistas en los temas que ustedes están trabajando en sus libros, ¿no? Entonces ahí se revisa eso, ¿no? Y ellos pueden hacer ciertas observaciones también, ¿no? En sus manuscritos para que las tienen que levantar y luego ya se deriva, ¿no? Sigue el proceso. Entonces, el comité editorial devuelve el manuscrito en el paso 5, seleccionado a la unidad editorial. En el paso 6, la unidad editorial coordina ya la edición del libro con el autor, ¿no? El ICBN, el ICBN, como les decía, lo tramita el Fondo Universitario, la universidad, ¿no? La unidad editorial. Y también entabla la coordinación con la oficina de impresiones, ¿no? Y ahí, dependiendo si es un libro impreso o va a ser un libro digital, ¿no? Si es un libro digital se sube el repositorio, ¿no? Ustedes pueden revisar también el catálogo de la unidad editorial, van a ver que hay algunos libros que están en el repositorio, ¿no? Que pueden, de acceso libre, ¿no? Que puedan revisar todo el libro. Entonces, ese es el formato digital, ¿no? Ahora, el proceso de edición de la unidad editorial comprende la corrección de estilo, la diagramación, el diseño de portada y se presentan también los datos a la BNP, ¿no? Ese es el proceso de edición que sigue la
la unidad, ¿no?, editorial. Corrección de estilo, que como les decía es una corrección profunda. La diagramación, que es la maquetación de interiores del texto, ¿no? O sea, toda la estructura, se diagrama toda la estructura del libro, el contenido, ¿no? Si tiene anexos, también todo lo que es texto, imágenes, tablas, todo eso es la maquetación. Y el diseño de cubierta. El diseño de cubierta es la diagramación también de todos los exteriores, ¿no? Los exteriores del libro está comprendido por las solapas, ¿no? Las solapas, si es que el libro tuviese solapas, la portada, la contraportada, el lomo, ¿no? Todo eso es el diseño, se diseña para la cubierta, ¿no? Y bueno, luego se presentan los datos a la BNP. Como les decía, eso ya es la etapa, se tramita en la etapa final, ¿no? El ICBN se tramita en la etapa final. Y el depósito legal ya es luego que el libro ha sido impreso, se lleva a la BNP, creo que me parece que tiene un plazo de 6 meses o algo así para entregar estos ejemplares a la BNP, ¿no? Y en el caso de que sea digital, simplemente se ingresa a la plataforma el libro completo, ya sea PDF, el formato, o IPAF, que es libro electrónico, ¿no? Bueno, entonces esos son más o menos el proceso de edición que se sigue. No sé si tengan alguna consulta. A ver, voy a revisar los mensajes. Pueden escribirme por el chat o también pueden levantar la mano para preguntar si es que tienen alguna duda sobre el proceso de edición, sobre alguna de las etapas de edición. De repente sobre algún proceso en particular, sobre la corrección de estilo, o la diagramación, o el proceso para publicar. Me van comentando si tienen alguna duda, consulta. Sobre el proceso de edición. O tal vez sobre el libro que están trabajando, los manuscritos que están trabajando. Un tema también que me han hecho consulta muchos autores es el tema de registros en... A ver, me hacen una consulta acá. Eduardo Deza me dice, ¿podrías darnos algunos ejemplos de diseño de cubierta de libros? ¿Cuál es el proceso para publicar? A ver. A ver, un momento. Ya. Ya, este es el catálogo del fondo universitario, ¿no? De la editorial universitaria. Estos son los ejemplos de cubiertas.
Todo depende de la temática, ¿no? Por ejemplo, acá en Formas y trazos del Lambayeque es una cubierta, una portada más colorida, ¿no? Que utiliza también colores contrastantes, ¿no? Definitivamente es atractiva la paleta de colores que se ha determinado para esta publicación. Después también tenemos acá que es didáctico, es de educación. Es otra portada. Acá se ha trabajado con la tipografía, ¿no? Se ha utilizado tipografía más grande para destacar palabras claves, eso también es importante. Es un solo título. Sí, es un solo título. Y lo que ha hecho el diseñador es destacar las palabras que son más claves, ¿no? Como conocimientos, habilidades y valores y educación primaria, ¿no? Eso es lo que salta a la vista, ¿no? También, bueno, está con una Bien. fuente más baja el pensamiento lógico matemático. Sí. Claudia, Dime. sobre lo que estás presentando, ¿no te parece muy largo el título del libro? Sí, podría ser extenso. Podría haberse dividido en un título y un subtítulo. Sí, efectivamente. Es una buena observación. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, como les decía, para cuando hagamos nuestra propuesta o nuestro proyecto de libro. Es importante tomarlo en cuenta desde los inicios, ¿no? El título y el subtítulo. Acá, por ejemplo, se podría haber hecho un título y un subtítulo, pero lo que ha hecho el diseñador para darle dinamismo, porque nuevamente eso no es potestad, ¿no?, del diagramador, es hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera pareciera que hay un título y un subtítulo, ¿no? Para que no se vea todo tan extenso como un bloque de texto, ¿no? Es un recurso del diagramador que he utilizado en este caso. Pero sí, hay que tomar en cuenta eso, un título corto y un subtítulo que sea más explicativo, pero también con una extensión corta, ¿no? En el caso de este libro son 2 autores, ¿no? Me parecen muy atractivos los colores de esta portada, formas y trazos de Lambayeque, ¿no? A ver, acá también tenemos el proyecto de investigación. Es un libro más de medicina. Enfermedades de las aves, de traspatio y su diagnóstico también claro, ¿no? El título que está aquí. Es un ejemplo de portada. El color celeste, azul se utiliza mucho también en portadas que son de libros del área de medicina o de ciencias, ¿no? Acá, por ejemplo, está el uso del título y subtítulo, ¿no? Investigación formativa en ciencias y subtítulo Investigación científica en la academia, ¿no? Acá también ese es un ejemplo de un libro que tiene un editor y tiene autores, ¿no? Son varios autores, es una publicación colectiva, ¿no? Acá está utilizando colores el diagramador, ¿no? Comercio ambulatorio en la región Lambayeque, en el caso del título, ¿no? Y es una imagen de calle, ¿no? Que tiene relación directa con comercio ambulatorio, ¿no? Siempre que uno dice comercio ambulatorio o suelta esas palabras clave, al toque se te viene, pues, calle, ¿no? Vía pública y varios comercios, ¿no? Entonces, ahí he utilizado el caso de la imagen y también contraste de colores, ¿no? Para destacar. Ahora, siempre, como les decía, es bueno la coordinación que tengan con el diseñador. O sea, contra más referencias ustedes le puedan dar de imágenes al diseñador, más ayuda le pueden dar para que idee también los diseños de portada, ¿no? Eso también es bueno. Entonces, dependiendo del tema que van a trabajar en su libro, revisen siempre referencias de portadas de otros libros. No con la idea de que se copie, sino que siempre sirve de inspiración, ¿no?
para saber como cuál puede ser la paleta de colores más adecuada, qué imágenes se suelen colocar. Por ejemplo, este libro que es de microeconometría. Esas figuras de acá, de análisis, eso suele utilizarse, ¿no? Yo me acuerdo que una vez trabajé con un libro que era así también de un tema similar, con un autor, y justamente él mostraba, ¿no?, este tipo de referencias, ¿no? Se suelen colocarse estos gráficos, ¿no?, en los libros de mi área, ¿no? Entonces nos enseñaba justo estas referencias, y sirve mucho para hacerse una idea de qué tipo de imagen podría ir en la portada, ¿no? Uh-huh. Miren, esta portada también es sugestiva, la imagen, ¿no? Es sugerente, ¿no? Muy, muy interesante. O sea, al toque te relaciona con un tema criminal o de encierro, ¿no? O sea, sí es una imagen adecuada como para este tema. O sea, sí es llamativo la imagen que está ahí, ¿no? También recuerdo que para una portada que era sobre derecho, que justo veía algunas normativas también, se puso una imagen así como esta, ¿no? O sea, sugestiva, que tiene relación directa con el tema, ¿no? Igual acá colores, ¿no? Esos son los colores clásicos que se utilizan en estos temas de microbiología, todo lo que tiene que ver con ecología o ciencias médicas, ¿no? El azul, el verde, ¿no? Todo. Entonces también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Las paletas de colores que suelen utilizarse en las ramas o los áreas de conocimiento que es relacionadas con el tema central que estamos trabajando en nuestro libro, ¿no? Para lo que es diseño de portada. A ver, Oscar Fernández me pregunta, ¿cuáles son los requisitos para nombrar un revisor por pares? Bueno, el revisor por pares tiene que ser especialista en el tema, ¿no? Según el libro, se forma el comité o los revisores por pares o el lector ciego, ¿no? No tiene ningún tipo de acceso de la autoría ni nada, solo lee el texto, ¿no? Y esos especialistas determinan si es que el texto o el manuscrito eh, puede ser publicado por el fondo, ¿no? Me pregunta Marino, ¿puede ocurrir que el editor considere que el manuscrito no es pertinente? Sí, generalmente en el caso del fondo de la universidad se revisa con exhaustividad, sí, pero también se hacen observaciones, ¿no? Porque también la idea es poder publicar a los autores, ¿no? A los docentes o a la comunidad académica de la universidad, ¿no? O sea, es el objetivo definitivamente, ¿no? Entonces, si hay cosas que se pueden mejorar para que pueda ser publicable y seleccionado, se le van a hacer las observaciones, ¿no? Siempre con la idea de mejorar el texto para que se pueda publicar, ¿no? Entonces, si les hacen observaciones, no es para desanimarlos en la publicación o que ustedes digan, ay, mi texto está mal, ¿no? Sino es para mejorar el texto. Y luego de que ya han sido levantadas las observaciones, con eso ya pueden seguir con el proceso, ¿no? Editorial. Siempre es importante para la universidad poder publicarlos. Eso siempre toman en cuenta, ¿no? Publicar a los docentes, a los investigadores o a los exalumnos también de la universidad, ¿no? Es importante que el catálogo esté conformado por docentes, investigadores de la misma universidad, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Entonces, si les hacen observaciones, el comité editorial, esas observaciones, estén siempre abiertos a poder escuchar y a revisar qué es lo que pueden mejorar en sus manuscritos, ¿no? Para que ya pasen al proceso editorial. Claudia. Sí. Claudia, ahí en el libro que estás mostrando, que dice la tesis de posgrado, entiendo que está mal escrito posgrado, ¿no? ¿No te parece? Sí, ahora ya se escribe sin la T, pero Claro. algunas universidades siguen escribiéndolo con la T, ¿no?
pero sí, ahora se escribe sin la T. Entonces, también depende mucho del manual de estilo que sigan los correctores, ¿no? Pero sí, yo suelo corregirlo sin la T, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Ha sido error de quién? De la edición? ¿Qué ha pasado ahí? En el proceso de edición, pero depende de la decisión que se ha tomado. Sabe que a veces hay autores que justo en temas en términos muy específicos no quieren que se corrija, a pesar de que se le puede hacer la recomendación. No estoy hablando de este caso preciso, solo estoy dando un ejemplo en general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo he estado corrigiendo, revisando otro libro que es de historia. eh, Ya, Karim está levantando la mano, pero termino con mi ejemplo, ¿no? Un libro de historia, y la autora quiere que la palabra historia esté en mayúscula, ¿no? Quiere que esté en mayúscula. No, según la RAE, según la normativa, es incorrecto. Pero ella menciona que tiene que ser porque se está refiriendo a la historia en general, ¿no? Entonces se deja, ¿no? Entonces hay diferentes casos específicos. Pero bueno, le cedo la palabra a Karim, que justo está levantando la mano. Buenas Karim. noches a todos los presentes nuevamente. Solamente quería intervenir por la inquietud del doctor. En realidad, el término es aceptado por la RAE como posgrado o posgrado. Las dos formas de escritura son correctas. Sin embargo, se utiliza el término posgrado porque su pronunciación es más sencilla, pero los dos términos son correctos. Solamente eso, Claudita, disculpen la interrupción. No, no te preocupes. Muchas gracias por la precisión. Sí, también hay que tomar en cuenta que la RAE a veces es ambigua, en el sentido en que dice, tienen que corregir, ciertas palabras se escriben así, pero recomendamos, ¿no? A veces dicen, recomendamos escribirlas así, ¿no? Entonces, según el fondo editorial o la editorial, decide tomar la recomendación o hacerlo de otra forma, ¿no? Pero lo importante es que, en todo caso, que se mantenga la uniformidad en el texto. En este caso, como explica Karim, se ha optado por posgrado, ¿no? Entonces, en el texto también se tendría que trabajar de esa forma, ¿no? Para mantener la uniformidad. A ver. Me comenta acá. Elmer Silva me pregunta, dice, la portada de un libro equivale a un anuncio publicitario, entonces debe ser diseñado por un especialista en publicidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? No. Sí es interesante. Miren, la portada o la cubierta, acá vamos a hablar de generalidades, ¿no? Pero la portada o cubierta es elaborada por el diseñador editorial, ¿ya? El diseñador editorial es el que elabora la cubierta, pero lo hace o lo puede hacer en coordinación definitivamente con el autor, que es el especialista. El editor puede hacerlo con el editor, y en algunas casas editoriales, algunos sellos editoriales trabajan también con marketing, ¿no? Pero el publicista o el marketero no elabora el diseño de cubierta, da su opinión, o puede dar su opinión, algunos alcances, algunos juicios, ¿no? Pero no es el encargado definitivamente del diseño de portada, sino el diseñador, ¿no? Que justo ve que sea atractivo, también o si va a trabajar con una portada que es monócroma o con contraste, ¿no? Todos esos conocimientos técnicos los tiene el diseñador, ¿no? Tiene estudios de color, ¿no? O sea, sabe sobre el manejo de colores, también las dimensiones, ¿no? Que se va a utilizar, por ejemplo, esto de cuando se utilizan palabras en un tamaño de fuente más grande, otros en un fuente menor, todos esos criterios son criterios del del diseñador editorial, que conoce el diseñador editorial. Muchas veces los publicistas pueden tener opiniones así de marketing, ¿no? Pero no tienen idea de teoría del color, ¿no? Entonces ahí es que el diseñador dice, no, esto no se puede hacer, o esto sí, ¿no? Por eso siempre, es la parte técnica es el diseñador, por eso el diseñador es el que se encarga de preparar las cubiertas, ¿no?
Acá me hace una consulta, me hace Marcos y Fuentes. Karim, no sé si podrías contarles más sobre esta consulta. Nos pregunta si nuestros manuscritos para revisión de publicación se pueden enviar a través del correo institucional de Mesa de Partes, de Vicerrectorado de Investigación, o necesariamente tenemos que ingresar el manuscrito por Mesa de Partes en la universidad. Buenas noches nuevamente. Sí, efectivamente los manuscritos se pueden ingresar a través de Mesa de Partes del Vicerrectorado de Investigación, pero no es necesario acercarse a la oficina, sino a través del correo institucional. Nosotros todavía continuamos trabajando apoyados por la virtualidad. No hay ningún inconveniente. Voy a plasmar el link del correo de Mesa de Partes para que puedan tenerlo en consideración. Gracias, Karim. Acá me preguntaban si los revisores SEO tienen un costo para el autor. No, eso está relacionado con eso, lo ve el fondo universitario, ¿no? Los revisores. No, ustedes no tienen no tienen ningún costo que asumir para eso, ¿no? Eso sí lo evalúa el fondo universitario. Es parte de la evaluación que se realiza. No sé si tienen alguna consulta adicional. Acá creo que me preguntaban, ¿cuánto tiempo tarda en editarse un libro completo y cuál es la parte más complicada? Por lo general, el proceso de edición de un libro puede tardar 4 meses, 3 a 4 meses, pero es un tiempo estimado. Depende de la extensión, o sea, del libro, del manuscrito, de la complejidad, pero también de los procesos editoriales por los que pasan, ¿no? Nuevamente, los procesos editoriales siempre dependen de la editorial, ¿no? Que determina cuáles son los que se ajustan o que son más funcionales para la institución, y también dependiendo de la necesidad de los textos, ¿no? ¿No? En el caso de la universidad se sigue la corrección de estilo, que es una corrección profunda, ¿no? La diagramación, el diseño de cubierta y, bueno, luego el trámite de ICBN y la impresión, ¿no? O sea, ese es el proceso editorial y depende de cada libro, ¿no? ¿Qué tipografía recomiendo usar en el cuerpo para la maquetación? Eso nuevamente lo define el diseñador, el diagramador, ¿no? O el diseñador en realidad, ¿no? Lo define. Ustedes para su manuscrito no es necesario que elijan una tipografía, o sea, que no es necesario que se cuiden tanto de eso. Sí, utilizar una misma tipografía en todo el texto, eso sí, ¿no? Un mismo tamaño de fuente y todo ello, ¿no? Que es algo básico para nuestro formato en Word, ¿no? Pero la elección de tipografía y todo ello así más detallado ya lo ve el diseñador, el diagramador, ¿no? Y ahí sí tiene que ver qué es lo que pues, permita la mayor legibilidad, ¿no? En el caso de los textos que son de divulgación científica, ¿no? Y bueno, también que se diferencie la jerarquía de títulos y subtítulos, que también es importante, ¿no? En el caso de estos textos que justo presentan títulos, subtítulos o secciones y apartados, ¿no? También el uso de viñetas, ¿no? O las sangrías, si se utiliza sangrías, ¿no? Todo eso lo determina ya el diseñador, lo ve con detalle, ¿no? En la maqueta o en la diagramación del texto. Ujú. Bueno, ahí en el chat también está el correo para que puedan enviar sus manuscritos.
Espero también que de alguna manera estas sesiones hayan podido clarificar o ayudarlos también para que conviertan sus tesis a libros, que conozcan también un poco el proceso editorial. Me comentan si tienen alguna consulta o duda adicional. Acá me preguntaba Marvil Ciesa, ¿qué diferencia hay entre una edición de contenido y una edición de estilo? Es edición de texto, más que nada. O sea, es edición de texto y corrección de estilo. Pero sí hay algunos editores que hacen una edición más de contenido, pero eso depende de la instrucción que se le dé, ¿no? Cuando uno es editor de contenido, tienes que ser especialista en el tema, ¿no? El editor de texto no necesariamente tiene que ser especialista en el tema. Es decir, tu libro es de derecho o de ciencias médicas. El editor de texto no tiene que ser abogado o tiene que ser médico, ¿no? O biólogo, o no sé si el texto trata sobre es agropecuario, qué sé yo, no tiene que ser especialista en el tema. Es un editor de texto general, pero el editor de contenido sí tiene que ser especialista en el tema, precisamente porque va a editar el fondo del texto, ¿no? El editor de texto general, que no es especialista, ve estructura. La estructura es algo general, ¿no? Que se puede entender, o los párrafos también que se puedan entender, o le dice, ay, ¿sabes qué? Para que tu libro sea más didáctico, mejor agrega estas fichas, ¿no? Pero las fichas las elabora el especialista, el autor, ¿no? El editor de contenido sí puede meter mano en el contenido propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque es especialista, ¿no? Entonces, esa es una diferencia entre un editor de contenido y un editor de texto, ¿no? Por ejemplo, yo soy editora de texto, ¿no? Entonces veo diferentes libros de diferentes especialidades, pero no cambiaría nada de contenido. Sí le puedo hacer el comentario, ¿no? Porque al revisar, si hay algo que me parece incongruente al realizar mi lectura, puedo hacerle el comentario, ¿no? En párrafos anteriores se afirmó o se afirmó tal cosa, ¿no? Y acá se está contradiciendo con lo que ha afirmado anteriormente. Entonces, no edito de frente, lo que hago que es un comentario y se le pregunta al autor, se le dice eso, ¿no? En el párrafo tal se mencionó tal cosa y acá se está contradiciendo, revisar. Entonces el autor ya lo revisa y dice, ay, sí, se me fue esto, no, no, no. O de repente faltaba hacer una aclaración y ahí aclara, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque es editor de texto, no es especialista, entonces no puede intervenir directamente en contenido, ¿no? Pero el editor de contenido sí podría cambiarlo eso, ¿no? De frente y poner una nota ahí de que lo ha cambiado, ¿no? Para que lo revise simplemente el autor, de su ok y ya está. Entonces sí, es bueno tomar en cuenta eso, ¿no? El editor de texto no debe tocar contenido de frente. Sí puede poner una observación si nota alguna incongruencia o algo que no le cierra, ¿no? Eso sí. Acá me preguntaba también Omar Diego, ¿cuál es la parte más complicada en la edición de un libro? Podría ser la corrección de estilo, la edición también, ¿no? La diagramación es algo más operativo, ¿no? Lo que demora en el campo, digamos, del diseño es determinar la tipografía y esas cosas, pero es operativo, ¿no? Pero lo que más demora y tal vez es más complicado es la corrección de estilo. O sea, es algo muy detallista, ¿no? Es revisar eh, párrafo a párrafo, oración a oración, palabra por palabra, ¿no? Es un trabajo bien detallado y es el que tarda más. La edición es algo, como se habrán podido dar cuenta, es algo macro, ¿no? Ver estructura en general, si se agrega algún contenido, ¿no? Si se agrega alguna imagen, alguna figura, o si algún contenido que está en párrafos sería mejor ponerlo en tabla, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con formas de transmitir la información.
eso lo ve el editor, ¿no? Pero todo eso es macro. Pero el corrector de estilo ve el micro, o sea, ve el texto. Por eso es que también tarda el proceso de corrección y dependiendo del tipo de libro, la necesidad del libro, se ven también procesos de corrección, ¿no? Si se hace una o dos correcciones, todo depende del proceso que se determina, la necesidad del libro. Pero sí, es lo que demora más, ¿no? La diagramación se puede apurar más porque es maquetación, es algo operativo, ¿no? Pero la corrección de estilo sí, siempre yo recomendaría que le den su tiempo al corrector para poder revisar con detenimiento el texto, ¿no? A ver. No sé si tienen consultas adicionales. Karin, me pregunta acá Teófila Esperanza sobre el Turnitin. Sí. Sí, con respecto al Turnitin, lo máximo que acepta la unidad editorial de similitud es del 10%. Ese es el máximo. Generalmente los libros que se ha publicado han tenido 7%, 5%, 9% de similitud. Solamente para las tesis es el 20%, acá según normatividad en la universidad. Ya está bien. Entonces, efectivamente, tiene que ser menor del 10%. No sé si tienen alguna consulta adicional sobre el proceso. Sobre el proceso de edición. Me comentan si tienen alguna consulta sobre alguna etapa del proceso de edición de repente, o alguna dificultad que están presentando con el manuscrito que están trabajando, o con la conversión de la tesis al libro. Me consultan por el chat si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los temas que hemos estado trabajando.
De repente sobre el formato del libro, que ahorita también es bastante útil la digitalización del libro, ¿no? ¿Qué sigue después de la edición? Después de la edición sigue la corrección. Puede ser corrección ortotipográfica o corrección de estilo. Eso es lo que sigue después de la edición de texto. En la edición se cierra lo que es la estructura, se cierran todos los contenidos con el autor. Y en la corrección, una vez que ya se han cerrado todos los contenidos, si es que se opta por hacer un trabajo de edición, luego ya se sigue con la corrección de estilo, una vez que ya están aprobados los contenidos, ¿no? Pero también, como les decía, se puede decidir qué etapa seguir, ¿no? Si los contenidos son correctos, si la estructura es correcta, entonces de frente pasa a corrección de estilo, ¿no? En el caso del fondo, pues se trabaja solo con corrección de estilo, porque ya pasa por un comité de evaluación que lo determina así, ¿no? Si ya está aprobada la estructura y los contenidos, el proceso que corresponde es la corrección de estilo, ¿no? Para ya ver todo lo que es micro, ¿no? Corrección del texto, de los párrafos, ¿no? Ahí ya no se toca estructura. Puede ser que el corrector en algún caso le haga alguna observación sobre algún párrafo que sea, o una redacción confusa. Si encuentra redacción confusa, alguna oración que no se entiende, también no hace la corrección directamente, sino que le hace la consulta al autor, ¿no? Para que diga en otras palabras o aclare lo que ha querido decir, ¿no? Y con eso ya se corrige, ¿no? Si no, el corrector ingresa de frente la corrección, ¿no? Si ve también algunos párrafos o un párrafo que debería estar unido a otro, también hace la observación, ¿no? Y también se sustenta por qué, ¿no? Si es el mismo tema, si se están hablando del mismo tema, tendría que ser en un solo párrafo, ¿no? Entonces, esa observación le dejan comentario. Y ya el autor lo valida para que se puedan unir los párrafos, o de repente decide en el segundo párrafo tocar otro tema, ¿no? Entonces, eso ya es decisión también del autor, pero el corrector sí le puede señalar eso, ¿no? En realidad, dentro de su labor es corregir la sintaxis, revisar la sintaxis, la gramática, la fluidez, todos esos funciones que son ya bastantes, pero en la lectura se puede ir dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Y si se observa algún tipo de cosa que se pueda mejorar en un título, en un subtítulo, qué sé yo, que de repente es de la estructura que también lo puedo observar, ¿no? ¿Cuáles son las mejores? Más que revisión de estilo, Eduardo Deza me pregunta quién hace la revisión de estilo. ¿Quién hace la revisión de estilo? El corrector de estilo. El corrector de estilo hace la corrección ortográfica, gramatical, sintáctica, todo eso lo ve el corrector de estilo. Me preguntan... Claudia, pues, toda una especialidad entonces, ¿no? Es un especialista que hace la revisión. Claro que sí, un especialista no necesariamente un lingüista, ¿no? Generalmente el corrector de estilo puede ser un lingüista, un literato, también del área de comunicación, ¿no? Pero se especializa en la revisión de textos, ¿no? Tiene total dominio de la ortografía y la gramática de la RAE, ¿no? Y se apoya también en otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, ustedes si quieren buscar o herramientas sobre escritura o redacción, pueden revisar el diccionario de la RAE. También hay consultas de casos específicos resueltos por Fundeu, que se llama así, ¿no? Y la RAE además tiene el diccionario que está en línea, pero también tiene un diccionario que es de americanismos, términos que utilizamos o terminología que utilizamos en Latinoamérica, términos específicos de acá, también lo pueden encontrar el diccionario de americanismos, ¿no?
Y si tienen consultas sobre uso de mayúsculas, así casos bien particulares, más allá de lo que norma la RAE, lo pueden buscar en Fundeu también, ¿no? Esas son herramientas de cabecera del corrector de estilo, que sí, es un especialista, ¿no? Definitivamente. Ujú. Por cierto, si quisieran acceder a talleres o de corrección, está el ASCOT, que también está siendo, me parece, retomado el dictado de talleres que son sobre ortografía, uso de mayúscula. Creo que también hacen algunos talleres que son sobre redacción, ¿no? Ellos son especialistas, ¿no? Entonces, de repente, siempre es bueno llevar algún taller, ¿no? Si es que tenemos interés, ¿no? Y podemos también acudir a esos talleres, ¿no? Que nos ayudan bastante en la redacción sobre todo. Igual, siempre el texto va a pasar por un corrector de estilo, ¿no? Que va a pulir todos estos temas y los va a ver a detalle, ¿no? Ah, me pregunta María Luisa Chanamé, ¿cuál es el tiraje que debe aparecer en la hoja de créditos de un libro para cumplir con los requisitos del depósito legal en el Perú? El tiraje se determina con la editorial, ¿no? No la, la BNP no pide un número específico de ejemplares que se tenga que publicar, más bien ellos consultan, ¿no? O sea, en la ficha que se llena para el depósito legal, sí consultan cuál va a ser el tiraje del libro, ¿no? Pero eso lo determina el autor con la editorial, ¿no? Y sea la cantidad de tiraje que sea, o sea, ya sea, no sé, 200 ejemplares, 300 ejemplares, en la BNP se tienen que dejar 4 ejemplares como depósito legal, eso sí. No sé si tienen alguna consulta adicional antes de culminar. También es igual en libros virtuales, me dice. En libros virtuales. No, en libros virtuales, como no es impreso, entonces no hay un tiraje, ¿no? Y lo único que pide el depósito legal, porque igual hay que ingresar algo para el depósito legal, así sea digital. Y lo que se ingresa es el archivo completo, ¿no? Si vamos a distribuir el libro en formato de PDF, de forma virtual, por ejemplo, en el repositorio, lo que hay que hacer para el depósito legal es ingresar el archivo completo del PDF, se ingresa. Y eso es lo que vale como depósito legal para la BNP. Y en el caso del libro impreso, sí hay que acercarse a la biblioteca, ¿no? Y dejarlo por mesa de parte, se deja los ejemplares. Me comenta si tienen alguna consulta adicional ya en estos últimos minutos. Mm, A ver, me dice Arnulfo Ciesa, un libro editado y publicado cumpliendo los requisitos establecidos puede ofertar su compra en cualquier librería. Sí, pero depende del trato que llegues el trato al que llegues con la librería. O sea, tienes que acercarte a la librería, todo también para poder ofrecer tu libro y que lo puedan
colocar a la venta, ¿no? Generalmente cuando uno deja libros en librería, el porcentaje de descuento con el que se queda la librería es el 40% del PVP. PVP es el precio de venta, ¿no? Entonces, si tu libro está a 60 soles, con el 40% se queda la librería y el 60% va para el autor. Pero sí, nosotros como autor uno se puede acercar a las librerías y ver, ¿no? Siempre recomiendo que eh, es como un estudio práctico, ¿no? Vayan a acudan a las librerías, vean dónde venden el tipo o los libros que abordan los temas que ustedes tratan en sus libros, y ahí es el lugar donde debería estar su libro, ¿no? Entonces ahí pueden conversar con el administrador para ver si pueden dejar el libro ahí y que se pueda comercializar, ¿no? Sí, eso es importante. Depende del tema, ¿no? Por ejemplo, hay una librería que se llama Arcadia Mediática, creo que se llama, que publica, perdón, que vende libros generalmente de arte o de arquitectura, ¿no? Entonces, es bien especializado, ¿no? Entonces, si tu libro es de arte o arquitectura, tu libro tiene que estar sí o sí ahí, ¿no? Entonces, a eso me refería con que vean qué libros pueden encontrar, ¿no? Porque en librerías como eh, amplios, ¿no? Como Crisol, qué sé yo, Ibero, ¿no? Entonces, ahí venden libros más comerciales, ¿no? Entonces, eso sí tienen que identificar, ¿no? Si ven en una librería libros que sean académicos, así de divulgación, ahí podría ser un buen lugar para su libro, ¿no? Sí tienen que hacer una investigación. Y ver a qué trato llegan también con los administradores de la librería, ¿no? Ujú. No sé si tienen alguna consulta adicional. Ujú. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacer consultas. Ojalá que se animen a enviar sus manuscritos al fondo para que puedan ser publicados. Eso es lo importante también, que puedan publicar sus libros, que lleguen a la publicación de sus libros. Bueno, estimadas y estimados participantes, al llegar el cierre de este enriquecedor encuentro sobre la creación de libros de divulgación científica, a nombre de nuestra Universidad Nacional Perú Ricayo, del Vicerrectorado de Investigación, del Instituto de Investigación y de su unidad universitaria, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su valiosa presencia.
Durante estas 5 jornadas, Claudia Prieto ha compartido sus experiencias, sus reflexiones y propuestas que nos invitan a repensar cómo narramos la ciencia, cómo la acercamos a diversos públicos y cómo la convertimos en un puente para la investigación rigurosa y una narración cotidiana. Cada intervención, gracias por sus intervenciones, puesto que cada intervención ha sido un elemento que complementa el quehacer de una comunidad intelectual que no solo escribe, sino que se esfuerza y quiere transformar el mundo, ¿no? Entonces nos llevamos el desafío de seguir construyendo textos que no simplifiquen, sino que dialoguen, que no se limiten a informar, sino que nos inspiren. Porque divulgar la ciencia es también un acto de generosidad, de ética, de imaginación y de visibilizar nuestra publicación, nuestra investigación a la sociedad. Gracias por ser parte de este espacio, que las ideas que se han sembrado acá terminen en sus libros, les esperamos en esta subeditorial y que este evento sea solo el inicio de nuevas colaboraciones, de nuevas preguntas y especialmente de nuevas páginas para escribir. Gracias por su presencia, gracias Claudia, esperamos encontrarnos en otros espacios, en unos próximos espacios y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.